Hola, bienvenidos a Real Biopolítica, soy Iván Loreto, anfitrión. Bueno, dime si se escucha bien el audio. ¿Qué tenemos acá? Descubren en Roma restos de una muralla del siglo IV a.C. y la tumba de un poderoso personaje de la República en un edificio de un lugar público llamado CSIC. Aquí lo han descubierto acá. ¿Por qué? Sucede en el siglo IV a.C. En el siglo IV a.C. Roma se está configurando poco a poco como una potencia imperial. Se convierte en una potencia regional. Y de ahí viene la potencia imperial. O sea, está en camino, ¿no? Porque todo imperio tuvo atrás suyo otro estado exitoso. Así, para que un imperio no viene de la nada, viene porque hubo un estado exitoso antes que él. Y ese es el núcleo del poder. Ya lo hemos visto anteriormente en otros espacios de Real Biopolítica en este canal. También te recomiendo que entres a nuestro Facebook, que es nuestra página Facebook de Real Biopolítica. Vamos a ver el enlace aquí en la descripción. Los videos que están censurados los vas a encontrar en Rumble o en BitChute. El enlace también está acá abajo en la descripción. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué pasó en Roma? Vamos a ver. Aquí está una muralla. Esto es el resto de lo que queda de una muralla del siglo IV a.C. Acá lo tienes. Bueno, este es el lugar privilegiado, la antigua URBS. ¿Qué es la urbe? Es el perímetro de la ciudad. Cuando Rómulo y Remo fundan Roma, harán un perímetro para formar la ciudad. Harán un perímetro y esas son las fronteras de esa ciudad. Después, poco a poco, comienza a expandirse y ya se vuelve un imperio. Pero el imperio romano se basa en las zonas conquistadas, las provincias romanas. Se dice provincias porque es Provenza, o sea, los vencidos, lo que queda después de haberlos vencido, eso es provincia. Los pro-vencidos, los que están por vencidos, los que están vencidos, eso es Provenza, de vencer. Es una cuestión militar, viene de un origen militar esa palabra, provincia. La provincia romana y la URSS de Roma. La URSS de Roma era la que tenía el poder político. Y la URSS, con todo el poder político, dominaba sobre las provincias. Y en esas provincias podía colocar ciudades y darles cierto poder. Ya hemos hablado aquí también de eso, ¿no? Le daba ciertas prerrogativas. El único que podía acuñar oro era Roma. ¿Por qué? Por sus gastos. Gastaba infinidad de dinero en todos sus ciclos romanos, en todas sus anonas, en sus beneficencias, en todo eso gastaba infinidad de dinero porque tenía la mayor cantidad de gente. Entonces acuñaba el oro. Otras ciudades también acuñaban el oro, pero por corto tiempo. No era una excepción prácticamente. ¿Por qué? Porque no producían tanto como Roma. Entonces, esa era la URSS romana. La URSS romana dominaba y todo lo que estaba alrededor eran las provincias. Era un concepto de imperio. Este concepto de imperio, después el papado, que vamos a hablar pronto también del proyecto papal, que viene después de la caída de Roma, el papado después reconfigura, hace una ingeniería social con este concepto de imperio y crea otro concepto de imperio, que es más afín a sus intereses. Pero para poder entender el tema del proyecto papal, vamos a hablar de lo que han encontrado acá, porque en base a lo que han encontrado podemos entender qué sucedió. Mejor que un libro de texto, mejor es ver lo que quedó de todo ese imperio. Pues esto está en la antigua URSS. Es el límite entre el Foro de Trajano y una de las 7 colinas, el Quirinal. Tengo ahí un libro sobre la historia de Roma, un libro clásico. Quizás un día lo podamos conversar. Entonces, han desenterrado este sector de la muralla que defendía la ciudad en el siglo III a.C., o sea, en los años 300 a.C., y un edificio funerario del siglo I a.C., dedicado a un influyente personaje de la República Romana. La importancia de estos hallazgos consiste en la posibilidad de interpretar la evolución histórica de un área de Roma antigua en un espacio restringido, testigo de una continua actividad edilicia relacionada con las grandes transformaciones urbanas y los acontecimientos históricos más significativos de la URSS. También en la República también vimos anteriormente cómo una zona de Roma se volvía, según el poder, se volvía funcional a esto, ¿no? O sea, se volvía primero un lugar de nobles y después se volvía la caballeriza del emperador, porque era la zona donde podías divisar una buena visión panorámica, una vista panorámica de la zona.
sea, primero la nobleza tenía el control, y en esa zona había varios barrios de nobles. Después, el imperio tuvo el control y en esa zona pusieron las caballerizas del emperador, ¿no? Es así. Así como podemos ver cómo es que evoluciona el poder. Y en verdad, sí evolucionó así como se ve en los restos arqueológicos. Los restos de la muralla son unos grandes bloques de piedra, una estructura de contención relacionados con las importantes reformas del muro que se acometieron en el siglo IV a.C. La línea defensiva había sido erigida en el siglo VI a.C., en el tiempo de la monarquía, con el rey Servio Tulio, que es de la dinastía etrusca, ¿no? Hubo una dinastía latina y una dinastía etrusca, con un perímetro de unos 7 kilómetros. Ese perímetro de 7 kilómetros era la muralla que erigió Servio Tulio. Pero aparte de esa muralla había una URSS, que era la que erigieron Rómulo y Remo. O sea, la ciudad ya empezó a crecer más y hicieron una más grande, un perímetro más grande. Hubo una invasión gala en el año 390 a.C., una invasión de los galos. La construcción fue profundamente reformada durante 25 años. Sabemos qué pasó con la invasión gala, la invasión de este bárbaro llamado Breno, que logra invadir con sus bárbaros casi toda Italia, toda esa zona de Italia del norte, llega hasta Italia central, donde está Roma, invade y pide botín. O sea, el objetivo de Reno no era crear un imperio galo, no, era simplemente saquear estas ciudades que estaban floreciendo en esta zona del Mediterráneo. Era saquearlos y vivir de lo mejor, vivir de lo lindo. ¿No? Es así, o sea, no tenías en sus objetivos crear un imperio, un reino, porque eso significa mucho trabajo. Mucho trabajo. Mejor saqueo y consigo plata y lo gasto, ¿no? Tipo pirata, ¿no? Algo así, tipo pirata. Algo así. Entonces, eso era lo que hacían los galos en este tiempo, o sea, no crearon reinos. No tenían ese concepto de reinos. El papado lo supo y por eso se dio cuenta de que también los germanos que vienen después tampoco tienen ese concepto de reinos. Y además hay como una similitud entre los galos y germanos. Es medio convencional ese concepto. Pero estos pueblos tribales que vivían ahí, que vivían fuera del círculo romano, no tenían un concepto de territorio, de gobierno territorial. No tenían eso. El papado se encarga de darles ese concepto, de tenderles toda la estructura, de tenderles la camita, o sea, prácticamente hablando, hace eso y los logra persuadir a sus élites dirigentes. Pero en ese tiempo no había eso, en el año 390 simplemente era saquear, no era tomar la ciudad y gobernar la ciudad y crear una nueva clase dirigente que gobierna, no era eso. No era eso. Bueno, entonces, con 4 metros de anchura y 10 metros de altura, esta muralla se extendió a lo largo de más de 11 kilómetros, delimitando cerca de 430 hectáreas de terreno. Acá ves unos restos de un edificio funerario que acaban de encontrar. Aquí lo pueden ver. Son los restos. Bueno, estas construcciones consistían por los materiales, técnicas y su posición topográfica en un complejo sistema de defensa que preveía la contención del terreno bajo la construcción principal. En las partes más altas de las colinas que formaban la topografía de Roma, se construyó la verdadera línea de defensa, mientras que las zonas inferiores se reforzaron con estructuras que sustentaban el terreno. La que han encontrado en la escuela, en la llamada escuela, es una de estas últimas. La escuela es la CSIC, esa es la escuela. Es una de las últimas. Se construye en talud y servía para facilitar el drenaje de las aguas residuales provenientes de las zonas altas a través de un canal. O sea, era una alcantarilla. Estas aguas que venían de las zonas altas a través del canal. ¿Por qué Roma crece? ¿Por qué? Un día vamos a hablar de por qué crece Roma, por qué crece Cartago y por qué ambos se enfrentan después. Pero era previble, ¿no? Cualquier ingeniero social de esa época hubiera previsto que algo pasaría ahí después de siglos. Y iba a pasar, sí, iba a suceder. Sí o sí. Por eso la élite también sabe
todo eso, o sea, sabe ahora con la tecnología de Internet, con todo eso, con toda esa tecnología que existe, quiénes van a enfrentarse y cómo va a resolverse todo. Eso la élite también lo sabe. Y vamos a hacer un experimento, un ejercicio de cómo saber qué va a suceder. Y vamos a, en otra ocasión, vamos a irnos al año 1000 antes de Cristo, en el Mediterráneo, y vamos a ver cómo es que pudo haber surgido Roma, cómo pudo haber surgido Cartago, por qué surgieron. Eso vamos a hacer. Y cuando lo veas, vas a preguntarte, ¿y qué va a pasar ahora en nuestra realidad? Bueno, entonces, acá es un drenaje, una alcantarilla. ¿Por qué Roma crece? Por la alcantarilla. Es un sistema de reforma sanitaria. Hay menos enfermedades, el desagüe corre mejor, cosa que era difícil de encontrar en otras ciudades. El desagüe corre mejor, hay menos contacto con las aguas residuales, hay menos enfermedades y la población empieza a crecer. Eso era algo propio de los romanos, por eso la población romana creció bastante y se pudo imponer a las demás poblaciones. Antes no había crecido lo suficiente. Es por eso que había el tema de los Horacios, ¿no? De los Horacios y los Veracruz, algo así. ¿No? De una parte de la ciudad de Roma en la cual ambos elegían 3 campeones para que se peleen entre sí. Elegían 3 campeones para que entre sí se peleen, ¿no? Porque no querían enfrentar a todos los ejércitos, a ambos ejércitos, porque sabían que iban a quedarse sin gente. En estos tiempos no había un sistema de desagüe excelente que aumente la población, no había eso, había mucha mortandad, entonces había ese sistema de elegir campeones. Aquí, en el tiempo de Roma, en estos tiempos que estás viendo aquí, ya no hay eso. Hay un sistema de desagüe, hay bastante sanidad, a comparación de antes, y hay mucha gente. Por lo tanto, tienen muchas personas para enviar a sus conquistas. Bastante gente. Envían las conquistas, muere mucha gente en las conquistas, se quedan con las tierras de ellos y cada vez hay un sistema de ingeniería social producto de la élite no romana que termina también haciendo que todo caiga, colaborando en la caída. Bueno, esta operación urbanística defensiva fue una de las mayores inversiones en la historia de Roma en términos de recursos humanos y económicos, según los expertos. Un sistema empleado para el muro en las laderas del Quirinal. Se dice Quirinal porque viene de Quirino, que es el dios Rómulo convertido en Dios. O sea, el rey Rómulo, que se convierte en Dios de un momento a otro, ¿no? O sea, los romanos eran buenos haciendo pantomimas para crear dioses de la nada, para endiosar humanos. O sea, son mentiras que ellos creaban para endiosar humanos. Ya lo hemos visto aquí en la República, cuando hablamos del tema de Julio César, cómo crean todo ese artilugio, cómo inventan todas esas historias en base a los fenómenos atmosféricos que ahora sabemos que son normales, para inventar dioses de los humanos, para inventar a César como un dios. Y por eso el cristianismo, que era verdadero, por su propio relato ya empieza a chocar con la versión imperial y comienza el propio relato cristiano ridiculiza la versión imperial de por sí. Bueno, entonces, la madera criminal se empleó el sistema opus quadratum. Es un tipo de aparejo de bloques de piedra opuestos en hileras de grandes dimensiones. Ahí está. Bueno, se sacó a la luz un gran monumento funerario fechado a comienzos del siglo I a.C., en la época tardorromana. En esta época, tardorromano siglo I ya, siglo I a.C., los trabajos de prospección han permitido restituir la planta completa del edificio. En este siglo I, ya Roma ha vencido a Cartago, Roma es prácticamente el dueño del Mediterráneo y todavía no hay nadie que se quede con esto. No hay nadie, o sea, sigue siendo una república. Y muchos asumen cargos de dictadores y buscan preservar también esa república, pero como dictadores, porque se necesita una mano dura para gobernar todo eso. Entonces ahí es donde surge, terminado el siglo I, o a fines del siglo I a.C., surge el imperio. ¿Por qué? Porque Roma ya se comienza a extender y necesitaba un emperador. Ya Roma se había convertido en un imperio y necesitaba un emperador para poderse gobernar. Entonces, eso es del siglo I a.C.
han podido restituir la planta completa del edificio y determinar que se componía de un zócalo inferior y un cuerpo monumental superpuesto, que en origen contenía el enterramiento de un único personaje y que sucesivamente, con un sistema de sepulturas colectivas, acogió los restos de sus descendientes. O sea, encontraron una especie de mausoleo. Es un mausoleo de gran importancia por su ubicación, un lugar público de la ciudad, una parcela que la municipalidad habría asignado mediante una concesión pública. Ahora bien, ¿qué personaje colocaron acá? El personaje, vamos a ver, acá puedes ver, por mientras acá puedes ver los muros con ladrillos en la fase de Trajano. Acá están los muros con ladrillos, ¿lo ves? Y acá ves el mercado de Trajano. Acá lo tienes. Es un centro comercial. Este mercado que estás viendo acá es un centro comercial, una galería, donde vas a comprar tus cosas, tu comida, tu ropa. Es una galería, un centro comercial. Así. Bueno, vamos a ver un vídeo. Acá está, vamos a verlo acá está. Ya, aquí lo tienes. Acá está. Bueno, este personaje que han encontrado tuvo un papel relevante en la República Romana tardía, al igual que Cayo Víbulo, que se encontraba enterrado en las cercanías. ¿Ya lo tienes? Ya lo puedes ver. Se encontraba enterrado en las cercanías y desde la ciudad del Senado romano habían conseguido un terreno para su monumento funerario y el reconocimiento a sus méritos y valor. A un señor llamado Cayo Víbulo. Cayo Víbulo fue un edil plebeyo de la República Romana durante la primera mitad del siglo I a.C. Era plebeyo, o sea, no era noble, no era de la nobleza, patricio, no era patricio, era plebeyo, pero era un edil, tenía una función, un cargo público. En ese tiempo ya los plebeyos, los que no eran de la patriciada, podían tener ya cargos públicos, hasta podían casarse también. En un sepulcro construido para él y su familia, hecho con materiales de muy buena calidad. Se conserva una fachada y una inscripción que confirma su identidad. Acá lo puedes ver. Con las transformaciones del área en la época de Trajano, en el siglo II después de Cristo, la época de Trajano, en el siglo II después de Cristo, de Trajano es el que hace el mercado. Se convirtió en parte del complejo sistema de edificios directamente vinculados con los mercados de Trajano. Es un complejo monumental con la fusión de alojar a las oficinas de la gestión imperial en el auge del Imperio Romano. Y aquí podemos verlo. Acá vamos a ver el mapa, ¿no? Acá ves el mapa. Es todo esto de acá. Circo Flaminio, la vía pública. Este es el Quirinalis acá arriba. El Quirinal, esta es la muralla. Acá, para que se alumbre mejor. Acá puedes ver la muralla, ¿no? En rojo. Esa es la muralla. Aventino, Quirinos, Vimilos. Ahí está. Aquí lo puedes ver. Y aquí está el río Tíber. Acá al lado izquierdo está el río Tíber. Aquí. Y al lado derecho, o sea, al lado derecho, ahí ves las montañas. En Quirinal, las 4 montañas de Roma, ¿no? Bueno, los 7 montes de Roma, lo que se llaman los 7 montes. ¿Ya? Bajando los 7 montes tienes el campo de Marte, que está acá, el campo de Marte, bajando toda la explanada de los 7 montes, ¿no? Pegado arriba. Acá está, pegado arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Roma todavía era simplemente una aldea, este río tenía una propiedad, que en esta parte, pegado a estas montañas, que desde arriba, de estos montecitos, desde arriba puedes ver el río. Aquí había determinado tiempo del año, que era casi todo el año, en el cual el río se podía cruzar sin puente. Y en ese tiempo no había tanto dinero ni tantos recursos para hacer un puente. En ninguna parte de ese lugar no había. Entonces la gente obligado tenía que subir el río arriba, cerca donde estaba esta ciudad, esta pequeña ciudad llamada Roma en ese tiempo, que era pequeña ciudad, y podía recién a esa altura, a la altura de esta curva, podía recién cruzar el río porque tenía poca altura.
Era de poca altura. Podían cruzarlo caminando con sus carretas, podían hacerlo. No era tan hondo el río. Recién ahí, a esta altura, podían hacerlo. Entonces, cuando subían para poder cruzar el río, ellos cobraban el peaje y sacaban buen dinero. Así, en el transcurso de siglos, Roma se volvió poco a poco un, una ciudad, una ciudad local, que en esa zona podía tener cierto privilegio. Y poco a poco comenzaron, como estaban en montes, pudieron hacer sistemas alcantarillados, como lo que vamos a mencionar, y a través de eso podían drenar sus desagües. Y cada vez estaban menos expuestos a las infecciones. Y empezaron a crecer acá. Crecieron tanto que aprendieron eso y siguieron creciendo, creciendo y se volvieron poco a poco una potencia en la península itálica. Y después se volvieron una potencia ya regional. Y se volvieron ya después un imperio. Esto sí, surgió de ahí el poder. Pero de esto vamos a hablar después. Por ahora, pues nos vemos hasta otra ocasión y espero que esto te haya gustado y hayamos podido aprender un poco más. Esto fue Radio Política, soy Iván Loreto, anfitrión, siempre recordándote que la verdad está a la vista. ¿Mm? Saludos.